AI is incredible. It can teach you how to fry an egg and even write a poem, pirate style. Yarr! But it knows nothing about your work. Slackbot is different. It doesn't just know the facts. It knows your schedule. It can turn a brainstorm into a brief. And it doesn't need to be taught. Because Slackbot isn't just another AI. It's AI that knows your work as well as you do. Visit slack.com/meet Slackbot to learn more. Starting a business can seem like a daunting task, unless you have a partner like Shopify. They have the tools you need to start and grow your business. From designing a website to marketing to selling and beyond, Shopify can help with everything you need. There's a reason millions of companies like Mattel, Heinz, and Allbirds continue to trust and use them. With Shopify on your side, turn your big business idea into... Sign up for your $1 per month trial at shopify.com/special offer. El libro de Jueces no es un libro de héroes. De hecho, tal vez sea el registro más sombrío, confuso y violento de toda la Biblia. En él, Dios aparece menos, los líderes son más quebrados, y el pueblo parece cada vez más distante de la alianza. Pero lo que nadie te contó es que el verdadero protagonista de esta historia no es Gedeón, Sansón o Débora. Es el propio colapso espiritual de una nación tratando de vivir sin dirección. Jueces no es un cuento épico de victorias. Es el diario crudo de un pueblo en caída libre. Y detrás de cada guerra, cada idolatría, cada tragedia familiar, existe una pregunta resonando en silencio. ¿Qué pasa cuando la gracia de Dios insiste en permanecer entre los que ya han desistido de escuchar? Entonces, si tú valoras contenidos que no maquillan la Biblia, que no esconden las grietas de la humanidad, ni los detalles de la gracia divina, aprovecha y suscríbete al canal. Aquí desenterramos las verdades que nadie quiere comentar y traemos a la luz la Biblia como realmente es, viva, intensa y sin censura. La historia del libro de Jueces comienza en una encrucijada crítica para Israel. Tras la muerte de Josué, que había guiado al pueblo con coraje y fidelidad durante la conquista de Canaán, se dejó una peligrosa laguna. Josué, que caminaba con Dios como Moisés antes que él, había liderado con autoridad espiritual y estratégica, pero no dejó un sucesor directo. Este vacío abrió espacio para la desorganización, y sin una figura central de liderazgo, el pueblo comenzó a actuar de forma desordenada. En Jueces capítulo 1, del versículo 1 al 3, se revela que, incluso antes de completar completamente la conquista de la tierra prometida, las tribus de Israel empezaron a depender de sus propias fuerzas y estrategias, abandonando progresivamente la consulta al Señor. Mientras el libro de Josué está marcado por conquistas unificadas bajo comando divino, Jueces inicia con campañas tribales fragmentadas. Cada tribu comenzó a luchar por sí, con resultados variados. Algunas tuvieron victorias, otras fracasaron. Más que una crisis militar, lo que se dibujaba era una erosión de la unidad espiritual que antes sostenía la identidad de Israel. La fe que había incendiado el corazón del pueblo en los días de Josué se estaba convirtiendo en una brasa débil, amenazando con apagarse en medio de las tentaciones de la tierra. El declive fue sutil, pero profundo, revelando que la verdadera batalla no era contra los cananeos, sino contra el olvido de Dios. La ausencia de un líder espiritual provocó una consecuencia inevitable: la descentralización de la adoración y el debilitamiento del temor del Señor. La generación que vino después de Josué comenzó a buscar seguridad en alianzas humanas, estrategias militares y soluciones inmediatas. El altar de la obediencia fue lentamente reemplazado por altares locales, erigidos por conveniencia. La tierra de la promesa, que debía ser el escenario de una nación santa y separada, comenzó a ser moldeada por la cultura de los pueblos que debieron haber sido expulsados.
El ciclo del alejamiento comenzó silenciosamente, pero pronto se convertiría en el motor de una de las fases más caóticas de la historia de Israel. En este vacío de liderazgo vemos un retrato poderoso de la fragilidad humana cuando se desconecta de un liderazgo espiritual claro. El pueblo de Israel, incluso poseyendo leyes, historia y promesas, se mostró vulnerable a la inestabilidad cuando perdió la referencia viva de la autoridad de Dios representada por Josué. La transición entre generaciones reveló una falla en la continuidad de la fe, como si la antorcha de la alianza hubiera sido dejada caer al suelo, y nadie se agachara para recogerla. El legado de Josué fue grande, pero su ausencia reveló que la fidelidad de una generación no garantiza la fidelidad de la siguiente. La historia de la caída de Israel poco después de la era de Josué nos desafía a reflexionar sobre la importancia de mantener viva la liderazgo espiritual en las familias, comunidades y naciones. No basta con haber empezado bien, es necesario transmitir la fe con intencionalidad. La decadencia de Israel no comenzó con idolatría explícita, sino con omisión. Y cuando el silencio del liderazgo toma el lugar de la voz profética, el pueblo se dispersa como ovejas sin pastor. En Jueces, capítulo 2, versículo 10, encontramos una de las declaraciones más impactantes de las Escrituras. Surgió otra generación que no conocía al Señor, ni tampoco las obras que Él había hecho por Israel. Este versículo marca una ruptura devastadora entre la generación de Josué y la que vino después. La nueva generación creció en la tierra prometida, rodeada por las bendiciones conquistadas por sus padres, pero espiritualmente huérfana. Ya no había más memoria viva de los milagros del desierto, del Jordán abierto o de las murallas de Jericó cayendo. La fe, que debió haber sido pasada como herencia, fue abandonada como un objeto sin valor. Este olvido no fue accidental. Es fruto de una negligencia continua, tanto colectiva como individual. La orden de Dios era clara en Deuteronomio capítulo 6, del versículo 6 al 9. Los mandamientos debían ser enseñados a los hijos sentado en tu casa, andando por el camino, al acostarte y al levantarte. Cuando esa enseñanza diaria falla, la consecuencia es la formación de una generación sin raíces espirituales, y una generación sin raíces es fácilmente llevada por el viento de las culturas vecinas, por las ideas del momento y por los placeres inmediatos. Esta nueva generación no solo ignoraba los hechos del Señor, también no veía relevancia en la fe de sus padres. El distanciamiento emocional y práctico de la historia de la redención condujo al surgimiento de un pueblo que veía a los dioses cananeos con igual o incluso mayor interés. La religión dejó de ser una relación con el Dios vivo y pasó a ser una mezcla sincrética y superficial. Sabían el nombre de Yahvé, pero no conocían su corazón. Vivían en Canaán, pero tenían el alma moldeada por los ídolos alrededor. El retrato de esta generación resuena alarmantemente en nuestros días, cuando la fe se trata como un ritual sin vida o como una tradición sin pasión. La generación siguiente tiende a rechazarla por completo. La ausencia de testimonios vivos, la falta de discipulado genuino y el desinterés en hacer de la fe parte de la vida cotidiana crean un ambiente ideal para el surgimiento de un pueblo que no conoce a Dios. Israel se estaba convirtiendo lentamente en un pueblo con apariencia de piedad, pero sin el poder que la sustentaba. Este abismo entre generaciones nos alerta sobre el poder de la omisión. Cuando dejamos de discipular, cuando priorizamos actividades en lugar de enseñanzas espirituales, cuando hablamos sobre Dios pero no demostramos intimidad con Él, sembramos una semilla de olvido. La nueva generación no necesita solo información sobre Dios, necesita ver, oír y sentir la fe viva en la práctica diaria.
Lo que comenzó como una negligencia sutil resultó en una nación espiritualmente fallida. A lo largo de todo el libro de Jueces, un patrón trágico se repite con precisión casi matemática. El pueblo peca, es oprimido por naciones enemigas, clama por socorro, Dios levanta un juez para liberarlos, hay paz por un tiempo, y todo comienza de nuevo. Este ciclo se presenta en Jueces capítulo 2, del versículo 11 al 19, como una especie de resumen de lo que sucederá repetidamente. La repetición de este comportamiento revela más que un fallo momentáneo. Se trata de una estructura espiritual quebrada, una inclinación profunda hacia la infidelidad. Esta espiral descendente muestra cómo el pecado se convierte en un vicio nacional. Después de cada liberación, había un periodo de tranquilidad. Pero esta paz no era aprovechada para una profundización espiritual, sino para un relajamiento moral. El pueblo no aprendía del sufrimiento anterior. Por el contrario, parecía más insensible a cada nueva caída. La gracia divina, que siempre respondía al arrepentimiento, era constantemente abusada. La misericordia de Dios no era un punto de retorno definitivo, sino un breve intervalo antes de la próxima rebelión. La profundidad de la rebelión se agrava por el tipo de idolatría que Israel abrazaba. Ellos no solo se olvidaban de Dios, sino que se entregaban a los Baales y a los postes ídolos, símbolos de fertilidad y prácticas inmorales de las naciones vecinas. La idolatría, en este contexto, no era solo un intercambio de dioses, era una completa distorsión moral, sexual y social. La fe pura y santa del Dios de Israel era reemplazada por rituales profanos, crueles y autodestructivos. La alianza fue profanada, y el corazón del pueblo se distanciaba más en cada ciclo. Dios, en su compasión, no abandonaba al pueblo. Él levantaba jueces, hombres y mujeres imperfectos, pero llenos del Espíritu, para restaurar el orden. Sin embargo, la restauración nunca duraba. Esto revela que el problema de Israel no era solo la opresión externa, sino la corrupción interna. El pueblo no necesitaba solo liberación militar, sino una transformación de corazón. Era como si cada juez apagara el fuego del problema, pero la brasa del pecado continuara encendida bajo las cenizas. Este patrón nos lleva a reflexionar sobre el peligro de confundir liberación con transformación. Muchas veces buscamos soluciones inmediatas. Queremos el alivio del sufrimiento, pero rehusamos el cambio de carácter. Israel nos enseña que sin un arrepentimiento genuino, la paz será siempre temporal. Y mientras el corazón no se vuelva de verdad hacia Dios, el ciclo de la rebeldía seguirá repitiéndose, generación tras generación. Además, leyendo todo esto hasta aquí, dime una cosa en los comentarios. ¿Qué parte de este ciclo te llamó más la atención? ¿La caída, el clamor o la forma en que Dios siempre volvía a actuar, incluso frente a tanta rebeldía? Quiero mucho saber qué más te marcó en esta montaña rusa espiritual que Israel vivía. La figura del juez en Israel trasciende la idea moderna de un magistrado que decide disputas en un tribunal. En el contexto del libro de Jueces, estos hombres y mujeres eran líderes temporales, levantados por Dios para rescatar al pueblo de situaciones críticas, principalmente opresiones militares. Pero más allá del aspecto guerrero, estos jueces representaban la respuesta divina a un clamor espiritual. Ellos surgían en momentos en que la esperanza parecía perdida y conducían al pueblo de vuelta a la alianza con el Señor, aunque solo por un corto periodo. En Jueces capítulo 2, versículo 18, se dice que el Señor levantaba jueces, y el Señor estaba con el juez, y los libraba de la mano de sus enemigos todos los días de aquel juez. El poder detrás de la liberación no era militar, sino espiritual. Cada juez surgía con características únicas. Algunos tenían habilidades de combate, como Otoniel y Gedeón.
Otros eran estrategas como Débora, otros más como Sansón confiaban en una fuerza sobrenatural. Esta diversidad no era accidental. Dios usaba la singularidad de cada persona para actuar en situaciones específicas, mostrando que no había fórmula humana para la liberación, solo dependencia de Él. El papel del juez era menos sobre su propia capacidad y más sobre su disponibilidad para ser usado por Dios. La verdadera fuerza de estos líderes estaba en la presencia del Espíritu del Señor que se manifestaba sobre ellos. A pesar de esto, los jueces no eran figuras perfectas. Muy por el contrario, muchos de ellos traían consigo profundas fragilidades. Gedeón dudaba de su misión, Jefté hizo un voto precipitado, y Sansón se perdió en su propia sensualidad. Estas fallas humanas revelan una de las mayores verdades espirituales del libro. Dios puede usar instrumentos imperfectos para realizar sus planes perfectos. It's football season, and you can now get almost anything you need for game day delivered with Uber Eats. What do we mean by almost? Well, you can't get a running back delivered, but you can get baby back ribs delivered. A strong defense? No. A strong deodorant? Yes. A six-pack of abs? Nope. Six-pack of beer? Yes. Get almost anything for game day delivered with Uber Eats, official on-demand food delivery partner of the NFL. Order now. Alcohol 21 plus and in select cities. Product availability varies by region. See app for details. La gloria de la liberación nunca debería ser atribuida al juez en sí, sino al Dios que actuaba a través de él. Esta perspectiva refuerza la idea de que el verdadero héroe de la historia nunca fue Otoniel, Barak o Sansón, sino el Señor, que misericordiosamente respondía al clamor de un pueblo infiel. El papel del juez también implicaba un llamado a la restauración de la fe. Aunque no tuvieran una función sacerdotal, su liderazgo traía consigo una invitación implícita al arrepentimiento y a la obediencia. Ellos rompían altares paganos, convocaban al pueblo a la fidelidad y en algunos casos, como en el canto de Débora, celebraban las acciones de Dios con alabanza. El liderazgo de un juez era, en esencia, un rescate espiritual, un intento de reconectar al pueblo con el Dios que los había sacado de Egipto. Esta complejidad nos desafía a ver a los líderes espirituales de nuestra propia generación con madurez. No todo libertador es perfecto, pero cuando Dios los levanta, es señal de que Él aún escucha el clamor de su pueblo. El libro de Jueces nos enseña que Dios no está en busca de héroes impecables, sino de corazones dispuestos a obedecer, y que, por más sombrío que sea el escenario, la intervención divina siempre encontrará un camino para restaurar, aunque sea temporalmente, la esperanza de la nación. Entre los líderes que se levantaron en el período de Jueces, Débora se destaca como una figura absolutamente singular. Ella no solo juzgaba a Israel debajo de una palmera, sino que también ejercía un papel profético activo, algo raro y precioso en tiempos de decadencia espiritual. En Jueces capítulo 4, versículo 4, la Biblia declara que Débora, profetisa, mujer de Lapidote, juzgaba a Israel en ese tiempo. Este versículo, además de situarla como autoridad civil, muestra su conexión directa con el Espíritu de Dios, algo esencial para conducir a una nación espiritualmente perdida. Su presencia rompe el patrón masculino predominante, revelando que Dios no se limita a estructuras culturales para actuar. El silencio de los hombres en ese tiempo no era solo político, sino espiritual. Barak, el general convocado por Débora, dudó ante la llamada, exigiendo que ella fuese con él a la batalla. Aunque ganó con la ayuda de Débora, su actitud reveló el miedo y la falta de convicción que pesaban sobre los líderes de Israel. Este episodio muestra que, cuando el liderazgo masculino falla, Dios levanta mujeres con coraje y unción para ocupar el espacio necesario.
Débora no buscaba poder, sino que respondía con fidelidad a un llamado superior. Ella fue el puente entre el clamor del pueblo y la intervención divina. Débora no solo lideró, sino que inspiró. Su cántico, registrado en Jueces, capítulo 5, es un himno de exaltación al Señor por sus maravillas. Ella reconoce que la victoria no vino por la espada de hombres, sino por el mover de Dios entre las tribus. El cántico también denuncia la omisión de algunas tribus que se negaron a luchar, destacando la importancia de la responsabilidad colectiva. Con eso, Débora enseña que la fe verdadera exige acción, coraje y disposición para obedecer, incluso en contextos de debilidad generalizada. Ella se convierte en un modelo de obediencia profética en un tiempo de silencio espiritual. La actuación de Débora también confronta la pasividad espiritual que aún hoy afecta comunidades y naciones. Muchas veces se espera que el liderazgo venga por títulos, cargos o tradición, pero el Señor elige con base en el corazón. Cuando Dios encuentra a alguien disponible, Él rompe paradigmas y revela su poder a través de lo improbable. Débora fue esa improbable, pero su fe, discernimiento y coraje la convirtieron en instrumento de salvación para todo Israel. El impacto de Débora permanece como un recordatorio poderoso de que, en tiempos oscuros, Dios siempre preserva voces que ecoan su voluntad. Esas voces pueden venir de donde menos se espera, y cuando se levantan con audacia y reverencia, son capaces de conducir a una generación entera de vuelta al propósito divino. Débora no solo liberó al pueblo, ella reavivó la llama de la fe en un tiempo donde casi todo parecía apagado. Cuando el ángel del Señor encontró a Gedeón trillando trigo en el lagar, un lugar inapropiado para esta actividad, el escenario decía más que 1000 palabras. El pueblo de Israel estaba tan oprimido por los madianitas que incluso las tareas simples del día a día debían ser escondidas. Gedeón no era un guerrero valiente a los ojos humanos, sino un hombre común, tomado por el miedo y la inseguridad. Sin embargo, en Jueces capítulo 6, versículo 12, el ángel le declara: «El Señor está contigo, hombre valiente». Esta declaración no describía quién era Gedeón en ese momento, sino quién se convertiría bajo el poder de Dios. La misión de Gedeón comienza con un gesto simbólico y audaz: derribar el altar de Baal, perteneciente a la casa de su padre, y erigir un altar al Señor en el mismo lugar. Este acto no fue solo físico, sino profundamente espiritual. El altar de Baal representaba no solo idolatría familiar, sino el corazón dividido de Israel. Derribarlo era declarar la guerra contra todo lo que alejaba al pueblo de Dios. Gedeón lo hizo de noche, por miedo, pero aún con temor, obedeció. El Señor valoró la obediencia incluso temblando, y eso dio inicio a un cambio. A pesar de las confirmaciones divinas, Gedeón aún luchaba con dudas. Pidió señales. Primero, la quema del sacrificio por la roca. Luego, la conocida señal del vellón de lana. Dios no lo rechazó por eso. Al contrario, lo acompañó con paciencia. Este detalle revela la ternura del Señor con aquellos que están dispuestos a obedecer, incluso en medio de inseguridades. Gedeón no era incrédulo, sino que buscaba firmeza para una tarea que parecía mayor que él. La jornada del héroe, en este caso, comienza no con fuerza, sino con rendición. El ápice de la fe de Gedeón se revela cuando Dios reduce su ejército de 32.000 hombres a solo 300 para que Israel no se jactara. La victoria sobre los madianitas no fue fruto de estrategias humanas, sino de dependencia total del Señor. Dios intencionalmente creó un escenario donde lo imposible se volvía inevitable, para que todos reconocieran que la salvación venía de Él. Gedeón, que comenzó escondido, termina como líder de un ejército improbable que derrotó al enemigo con jarras, antorchas y fe.
La historia de Gedeón nos enseña que Dios no está buscando personas valientes por naturaleza, sino corazones dispuestos a confiar incluso en medio del miedo. La fe verdadera no es ausencia de temor, sino la decisión de obedecer a pesar de él. El altar que Gedeón erigió fue el hito de un cambio. Donde había miedo, nació fe. Donde había idolatría, floreció la adoración. Y donde había un hombre común, Dios levantó un libertador. La historia de Sansón tal vez sea la más intrigante de todo el libro de Jueces. Desde el vientre, él ya era separado para una misión específica, y su consagración como nazareo indicaba un llamado especial. Pero, a diferencia de otros jueces, Sansón parece moverse constantemente entre lo sagrado y lo profano, oscilando entre el llamado divino y los deseos de la carne. En Jueces capítulo 13, versículo 25, está escrito que el Espíritu del Señor comenzó a impeler a Sansón. Esto significa que el poder que reposaba sobre él no era fruto de entrenamiento o genética, sino una manifestación sobrenatural de la presencia de Dios. Sin embargo, la misma fuerza que lo distinguía también se convertiría en su mayor lucha interna. Sansón era movido por impulsos, su deseo por mujeres filisteas, su temperamento explosivo y su sed de venganza forman un retrato de un hombre con un llamado grandioso, pero un carácter indomado. En diversas ocasiones, el Espíritu del Señor lo tomaba de forma tan poderosa que él derrotaba ejércitos solo, como cuando mató a 1000 hombres con una quijada de asno, conforme a Jueces capítulo 15, versículo 15. Sin embargo, en lugar de usar esa fuerza para unir a Israel o restaurar la adoración al Señor, la utilizaba como instrumento de venganza personal. Su vida, aunque llena de hechos extraordinarios, parecía desconectada del propósito colectivo de su nación. La trayectoria de Sansón está marcada por contrastes profundos. Por un lado, él era la manifestación visible del poder de Dios en un tiempo de profunda opresión. Por otro, también era el reflejo de un Israel que vivía bajo alianza, pero caminaba según sus propios deseos. El corazón dividido de Sansón simboliza el corazón dividido del pueblo. Mientras él jugaba con los límites de su voto nazareo, Israel coqueteaba con los dioses extranjeros. Su historia, lejos de ser solo un cuento de fuerza física, es una metáfora viva de la lucha entre el llamado y la voluntad personal. Incluso con todas las fallas, el fin de Sansón revela un atisbo de redención. Tras ser traicionado por Dalila, tener sus ojos arrancados y ser hecho esclavo, clama al Señor una última vez. En Jueces capítulo 16, versículo 28, él ora: Señor Dios, recuérdate de mí y fortaléceme solo esta vez. En esa petición final hay un arrepentimiento silencioso y un deseo sincero de cumplir su misión. La muerte de Sansón, al derribar los pilares del templo filisteo, mató a más enemigos que en toda su vida. Él cayó, pero cayó de rodillas, reconociendo de quién venía su fuerza. La historia de Sansón nos alerta sobre el peligro de usar los dones de Dios sin santidad. El don puede ser grande, pero si no es sostenido por obediencia, puede convertirse en una tragedia. Sansón nos recuerda que la fuerza sin dirección es destructiva y que incluso cuando todo parece perdido, hay redención para aquellos que se vuelven al Señor con un corazón quebrantado. Su caída no apagó su misión, sino que fue a través de ella que Dios mostró, una vez más, que incluso entre las ruinas su gloria puede ser revelada. La figura de Jefté surge en un momento de profundo desprecio social y confusión espiritual en Israel. Hijo de una prostituta, rechazado por sus hermanos y expulsado de casa, parecía estar destinado al olvido. Sin embargo, cuando los amonitas amenazaron la región, los ancianos de Galaad fueron tras justamente aquel que habían despreciado, reconociendo su valor como guerrero. En Jueces capítulo 11, versículo 11, leemos que
Jefté habló todas sus palabras ante el Señor en Mizpa. Esta actitud inicial revela a un hombre que buscaba dirección divina antes de la batalla. Su corazón, aparentemente herido, aún poseía un sentido de reverencia hacia el Dios de Israel. Jefté demostraba conocimiento de las Escrituras y de la historia de su pueblo. Al confrontar a los amonitas, presenta una defensa teológica e histórica detallada, probando que la tierra reivindicada por ellos no pertenecía más a los moabitas, pues había sido dada por Dios a Israel. Esta demostración de fe y firmeza muestra a un hombre que no solo sabía luchar, sino que también conocía las promesas divinas. Sin embargo, el punto más notable y trágico de su historia llega justo después de su victoria. Jefté hace un voto precipitado. Promete al Señor que ofrecerá en holocausto la primera cosa que salga de su casa para encontrarlo, si vence la guerra. En Jueces capítulo 11, versículo 31, este voto es registrado, y desafortunadamente quien sale al encuentro de Jefté es su hija única. El texto es ambiguo en cuanto a lo que realmente sucedió con ella, pero de todos modos, la tragedia del episodio está en el impulso del padre y en la ausencia de una comprensión profunda de la voluntad de Dios. El Señor nunca exigió sacrificios humanos. Ese era un costumbre pagano. Jefté, a pesar de su conocimiento, se dejó llevar por la cultura que lo rodeaba y por una fe marcada más por desesperación que por discernimiento. Su error fue espiritual y teológico, y el dolor fue irreversible. La historia de Jefté plantea cuestiones sobre cómo lidiamos con el desesperación en medio de la fe. Muchas veces queremos asegurar el favor de Dios con promesas imprudentes, como si el Señor fuera un negociador y no un padre amoroso. Jefté representa a muchos que buscan aprobación divina a través de obras o sacrificios humanos, olvidando que el corazón quebrantado es el verdadero sacrificio que Dios requiere. Su hija, al aceptar el destino con sumisión, se convierte en símbolo de pureza en medio del caos, revelando que incluso en las fallas humanas hay espacio para el honor. El peso de las elecciones de Jefté nos muestra que el celo sin conocimiento puede volverse destructivo. Es necesario conocer el carácter de Dios para adorarlo de la manera correcta. No se trata de prometer cosas grandiosas, sino de obedecer con profundidad. Jefté fue un juez usado por Dios, pero su historia nos recuerda que incluso los victoriosos pueden cargar tragedias en sus conquistas. Su trayectoria es un llamado a la madurez espiritual y a la responsabilidad ante aquello que pronunciamos en nombre de la fe. A medida que el libro de Jueces avanza, la idolatría deja de ser solo externa y se convierte cada vez más arraigada dentro del propio pueblo de Israel. No se trata solo de ídolos extranjeros, sino de un culto híbrido, sincrético, disfrazado de religiosidad. El pueblo ya no abandonaba completamente el nombre del Señor, sino que lo mezclaba con prácticas paganas, intentando servir a Dios y a los ídolos al mismo tiempo. En Jueces capítulo 10, versículo 6, está escrito que los hijos de Israel volvieron a hacer lo que era malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales, a los Astartes, a los dioses de Siria, de Sidón, de Moab, de los Amonitas y de los Filisteos, y abandonaron al Señor. Este pluralismo espiritual es una señal clara de que la crisis era más profunda que una simple desobediencia. La idolatría silenciosa no se manifiesta solo en la construcción de altares visibles, sino en la transformación de los valores, del lenguaje y de la adoración. El pueblo continuaba haciendo sacrificios, diciendo oraciones y participando en fiestas religiosas, pero su corazón estaba distante. Este tipo de idolatría es más peligroso porque se camufla dentro de la rutina espiritual.
El nombre de Dios estaba en los labios, pero las costumbres de los cananeos estaban en las manos y en los altares domésticos. Esta espiritualidad contaminada generaba un pueblo confuso, que ya no sabía distinguir lo sagrado de lo profano. Más grave aún era el hecho de que la idolatría ahora partía de dentro hacia afuera, influyendo en toda la estructura social. El culto verdadero era reemplazado por prácticas moldeadas por el interés personal. Altares eran construidos no por revelación divina, sino por conveniencia y tradición heredada de pueblos vecinos. Y, al alejarse del estándar de Dios, Israel se sumergía cada vez más en opresiones. Era como si la idolatría abriera legalmente la puerta a la opresión enemiga. La esclavitud no era solo política, sino espiritual. Este escenario nos obliga a reflexionar sobre las formas sutiles de idolatría que invaden la fe. ¿Cuántas veces el nombre de Dios es usado como fachada para proyectos personales? ¿Cuántas prácticas religiosas se mantienen por hábito sin conexión con el Dios verdadero? La idolatría de Israel no era un acto aislado, sino una cultura. Y cuando la idolatría se convierte en cultura, toda la nación entra en colapso espiritual. Israel seguía viviendo como si todo estuviera bien, mientras su alma se hundía cada vez más en el engaño. La idolatría silenciosa es un espejo aterrador de los días actuales. No se trata solo de estatuas o rituales antiguos, sino de todo aquello que reemplaza a Dios en el centro de la vida. El libro de Jueces nos alerta que es posible parecer piadoso y aún así estar espiritualmente distante. La idolatría que comienza en el corazón termina en los altares, y los altares equivocados generan opresión, confusión y alejamiento de la presencia divina. El llamado es claro: abandonar no solo los ídolos visibles, sino también aquellos que se esconden bajo el disfraz de la religiosidad. La historia de Micaía, presentada en Jueces capítulo 17, introduce un nuevo nivel de corrupción espiritual entre el pueblo. Todo comienza con una transgresión que a primera vista parece pequeña. Él roba a su propia madre. Sin embargo, al devolver la plata, ella la consagra al Señor para hacer una imagen de escultura. El paradoja es evidente. ¿Cómo puede alguien usar un material fruto de pecado para fabricar un ídolo en nombre del propio Dios? Este episodio muestra cómo la idolatría se había vuelto tan común que ya era confundida con devoción legítima. Micaía construye una casa de dioses, fabrica una estola sacerdotal y nombra a uno de sus hijos como sacerdote, distorsionando completamente los preceptos establecidos por Dios. La llegada de un levita viajero, identificado solo como un joven de Belén de Judá, parece en un primer momento corregir este error, pero en realidad profundiza la perversión. Al saber que el levita pertenece a la tribu sacerdotal, Micaía lo contrata como su sacerdote personal. En Jueces, capítulo 17, versículo 13, Micaía declara: «Ahora sé que el Señor me hará bien, porque tengo un levita por sacerdote». Esta frase expone la motivación de Micaía. Él quería asegurar la bendición de Dios a través de símbolos, cargos y apariencia religiosa sin el compromiso con la verdad. La presencia del levita legitimaba su falsa religión a los ojos de los demás. Este tipo de espiritualidad personalizada, donde cada uno moldea su fe según su conveniencia, revela una de las formas más sutiles y peligrosas de apostasía. Micaía crea un sistema religioso paralelo, adaptado a sus emociones, necesidades y sentido de control. No había consulta a la ley ni temor al Señor. Todo se hacía con la apariencia de piedad, pero en esencia era rebelión disfrazada. La fe se había convertido en un producto personal, privado y sin anclaje en las instrucciones divinas.
Es una crítica profunda al tipo de religión que se sostiene en la tradición y en la conveniencia, pero está desconectada de la revelación de Dios. El levita, por su parte, también no actúa con integridad. Acepta la propuesta de Micaía sin cuestionar la legitimidad de su culto, revelando una corrupción dentro del propio sistema sacerdotal. Esto simboliza el colapso no solo del pueblo, sino de las propias estructuras religiosas que deberían conducirlos a la verdad. El problema ya no era solo el pueblo haciendo lo que era malo. También era el liderazgo religioso siendo cómplice de la distorsión de la fe. La decadencia espiritual había alcanzado incluso a aquellos que, por oficio, deberían preservar la santidad del culto. Esta historia nos alerta sobre los peligros de una fe moldeada por gustos personales. La verdadera adoración no es determinada por nuestra voluntad, sino por la palabra de Dios. Micaía nos enseña que es posible invocar el nombre del Señor, poseer símbolos sagrados, tener líderes religiosos cerca, y aún así estar completamente fuera de la voluntad divina. La falsa religión no nace del ateísmo, sino de la tentativa de servir a Dios sin obediencia. Cuando creamos una fe a nuestra imagen, transformamos la adoración en idolatría, incluso si pronunciamos el nombre del Señor. La historia de la tribu de Dan es una de las más reveladoras en cuanto a la pérdida de propósito espiritual en Israel. Sin conseguir conquistar completamente el territorio que les fue designado, los danitas deciden buscar una nueva tierra, ignorando la promesa y el mandato que habían recibido anteriormente. Este acto de desistimiento revela no solo debilidad militar, sino una renuncia al plan de Dios. En Jueces capítulo 18, versículo 1, está escrito que en aquellos días no había rey en Israel, y la tribu de Dan buscaba para sí herencia donde habitar. Esta búsqueda no era un acto de fe, sino de huida, alimentada por pragmatismo y desobediencia. Al pasar por la casa de Mica, los espías de Dan reconocen la voz del levita y descubren su arreglo con la religión casera. En lugar de reprenderlo o corregir la distorsión, ven una oportunidad de beneficiarse de esa estructura. Más tarde, regresan con 600 hombres armados, roban los ídolos de Mica y convencen al levita para que se una a ellos como sacerdote tribal. El versículo 20 del mismo capítulo describe que el corazón del sacerdote se alegró, no por ser usado por Dios, sino por ganar estatus entre una tribu entera. La fe se convirtió en moneda de cambio, el ministerio en un producto de consumo. Este episodio revela la completa instrumentalización de la religión. La tribu de Dan no buscaba dirección divina, buscaba un amuleto espiritual que legitimara sus propias decisiones. El levita, a su vez, demuestra una total ausencia de convicción. Intercambia su lugar anterior por una posición de mayor influencia, probando que su ministerio no estaba fundamentado en la alianza, sino en conveniencia. Y los ídolos de Mica, que antes eran la expresión de su fe personal, ahora son elevados a símbolo nacional para una tribu entera. La idolatría privada se convierte en institucionalizada. Al llegar a la ciudad de Laís, los danitas la invaden, matan a sus habitantes y toman posesión del territorio. La violencia, el robo y la idolatría se unen en un único movimiento de expansión territorial. En Jueces capítulo 18, versículo 30, leemos que los hijos de Dan levantaron para sí la imagen de escultura. Y Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés, él y sus hijos fueron sacerdotes para la tribu. El detalle impactante es que este sacerdote era descendiente directo de Moisés. Esto muestra cuán profundamente la corrupción había penetrado incluso en la linaje del mayor líder espiritual de Israel. Esta narrativa nos desafía a considerar dónde hemos puesto nuestro sentido de herencia espiritual. La tribu de Dan renunció a la promesa
para seguir un camino más fácil, y al hacerlo, arrastró a otros consigo. La fidelidad al llamado de Dios requiere paciencia, coraje y compromiso con la verdad. Cuando abandonamos eso, incluso si parece que estamos prosperando, el resultado es siempre un culto vacío y un futuro sin propósito. La historia de Dan es el retrato sombrío de una fe que dejó de confiar en Dios para confiar en ídolos religiosos que parecen de santidad. Pocas historias en la Biblia chocan tanto como la de la concubina levita que fue brutalmente violada y desmembrada. El relato, encontrado en Jueces capítulo 19, revela un nivel de degradación social, moral y espiritual que no encuentra paralelo ni siquiera entre los pueblos cananeos. Un levita viajaba con su concubina y, al hospedarse en la ciudad de Gibea, perteneciente a la tribu de Benjamín, esperaba encontrar hospitalidad entre su propio pueblo. En lugar de eso, vivió una escena de salvajismo. Hombres de la ciudad cercaron la casa, exigiendo violar al visitante. La concubina fue entregada a ellos y abusada durante toda la noche, muriendo en consecuencia. Lo que choca no es solo la violencia, sino el hecho de que ocurrió dentro de Israel, entre una tribu del pueblo de Dios. Esto revela que la corrupción ya no era solo religiosa o política, era humana, profunda, total. La alianza con Dios había sido rota de tal manera que el pueblo ya no veía al otro como portador de dignidad. La concubina no era tratada como persona, sino como objeto desechable. Y el levita, en lugar de buscar consuelo o justicia espiritual, responde con un gesto aún más perturbador. Corta el cuerpo de la mujer en 12 partes y lo envía a cada tribu de Israel. En Jueces capítulo 19, versículo 30, el autor cierra el capítulo con una frase impactante. Tal cosa nunca sucedió ni se vio desde el día en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Este comentario revela el horror ante el nivel de decadencia alcanzado. Era como si, en ese momento, el pueblo se hubiera vuelto irreconocible, un espejo sombrío de todo lo que Dios había liberado de Egipto. La nación que había sido separada para ser luz entre los pueblos, ahora se convertía en ejemplo de tinieblas entre sí misma. El gesto del levita no fue solo una denuncia, fue un grito desesperado de alerta. Este evento revela la profundidad de la caída espiritual cuando Dios es removido del centro de la vida. La violencia no surgió de la nada, fue fruto de generaciones enteras de negligencia, idolatría, desobediencia y fragmentación moral. La sociedad israelita estaba tan corrompida que ya no podía distinguir el mal del bien. Y cuando el mal se normaliza, el próximo paso es la barbarie. La religión estaba de pie, pero sin vida. El pueblo se decía pueblo de Dios, pero sus acciones negaban completamente esa identidad. La concubina desmembrada es el símbolo trágico de una nación que perdió su rumbo. Did my card go through? Oh no. Your small business depends on its internet, so switch to Verizon Business. And you could get LTE Business Internet starting at $39 a month when paired with select business mobile plans. That's unlimited data for unlimited business. There we go. Get the internet you need at the price you want. Verizon Business. Starting price for LTE Business Internet, 25 megabits per second, unlimited data plan with select Verizon Business smartphone plan savings. Terms apply. I had that dream again. My small business needs to hire, but I don't use LinkedIn, and I hire an energy vampire. But also, they're a literal vampire. And suddenly, my team is spending all their time sharpening wooden stakes and buying bulk silver and rehearsing ancient chants, and then I wake up. Don't let hiring nightmares ruin your dreams. LinkedIn Jobs' new AI assistant takes insights from over 1 billion professionals to create a short list of the best fits for you. Post your job for free at linkedin.com/quality. Start hiring today with LinkedIn. Don't chew on that, Max. Cooper loves that chew too. Oh, now he's into Cooper's food. Wow, he is loving it.
What do you feed Cooper? Blue Buffalo Life Protection Formula. He never leaves a crumb. I love it because it's made with high-quality protein, nutrient-rich fruits and veggies, and wholesome whole grains. Looks like we're switching to Blue. Blue Buffalo foods are made with the superior ingredients your dog needs to thrive. Can your dog food say that? Visit feedbluefood.com to learn more. Es el grito final de un pueblo que ya no tiene más estructura para sostener su propia existencia. Este relato no es solo una crónica de horror, sino un alerta profético. Cuando la fe se vacía, la cultura colapsa. Y cuando el pueblo de Dios abandona sus principios, no hay límite para la degradación que puede venir. Este episodio nos llama a un profundo examen espiritual y a la urgencia de una restauración verdadera, no solo en el culto, sino en la conciencia humana. La brutalidad contra la concubina del levita no solo choca a Israel, enciende una llama de indignación nacional. Las 12 tribus se reúnen en Mizpa, conforme Jueces capítulo 20, versículo 1, para escuchar el relato del levita y buscar justicia. Por primera vez en mucho tiempo hay unidad entre las tribus, pero esta unión es movida por ira y dolor. Cuando piden que la tribu de Benjamín entregue a los responsables de la atrocidad en Gibeá, los benjamitas se niegan. Esta decisión sella el destino de la tribu, revelando una lealtad distorsionada a la cultura de la violencia en vez de a la alianza con Dios. Lo que sigue es una guerra civil entre hermanos. La tribu de Benjamín, pequeña en número, se levanta contra las otras 11 tribus. Es asombroso que la batalla no sea entre Israel y sus enemigos externos, sino entre hijos de la misma promesa, descendientes de las mismas 12 tribus. Jueces capítulo 20 describe en detalles este trágico enfrentamiento, donde decenas de miles de israelitas mueren, no a manos de filisteos o amonitas, sino a manos de sus propios hermanos. La nación que debería estar unida en santidad y justicia, ahora está destrozada por venganza y sangre. Durante este conflicto, el pueblo consulta al Señor en diversas ocasiones. Sin embargo, incluso después de ser guiados por Dios, el resultado es devastador. Benjamín es casi completamente exterminada. Esto revela una tensión espiritual en el corazón de la narrativa. Incluso cuando se busca justicia, si se aplica sin misericordia y sin sabiduría, puede volverse destructiva. El celo por reparar un mal no puede transformarse en un nuevo mal. La guerra entre hermanos nos muestra que cuando la justicia carece de gracia, deja un rastro de dolor que contamina todo el cuerpo. La ruina de Benjamín no debe ser leída solo como un castigo, también es una advertencia. La tribu no fue juzgada solo por los actos de los hombres de Gibeá, sino por su negativa a lidiar con el pecado. El silencio ante la iniquidad se convirtió en complicidad. Al proteger a los culpables, Benjamín rechazó el llamado a la santidad y a la responsabilidad comunitaria. Es un recordatorio claro de que la omisión ante el pecado colectivo corrompe toda la estructura de un pueblo. Ninguna alianza puede sobrevivir donde no hay verdad. Este momento de la historia de Israel es un espejo amargo de cuántas veces, en el cuerpo de Cristo, vemos divisiones internas causadas por heridas, lealtades distorsionadas y ausencia de confrontación espiritual saludable. Cuando el pueblo de Dios lucha contra sí mismo, el enemigo ni siquiera necesita moverse, el colapso ocurre desde dentro. La guerra civil entre las tribus no fue solo un episodio político, fue una herida espiritual profunda, cuyas cicatrices resonarán por generaciones. Nos desafía a elegir, en tiempos de crisis, entre proteger estructuras humanas u honrar la verdad de Dios, incluso cuando eso exige confrontación y arrepentimiento. Después de la casi destrucción de la tribu de Benjamín, un pesado silencio recae sobre Israel. El pueblo que antes estaba inflamado por la ira y la justicia, ahora se encuentra ante un vacío.
En Jueces, capítulo 21, versículo 2, leemos que el pueblo vino a Betel y allí permanecieron hasta la tarde ante Dios, levantando la voz y llorando amargamente. Pero la gran pregunta que se plantea en este punto de la narrativa es, ¿este llanto era fruto de un arrepentimiento genuino o de puro desespero ante las consecuencias irreversibles de sus propias acciones? El lamento del pueblo revela una angustia que va más allá de la pérdida numérica. Se dan cuenta de que, al castigar a Benjamín con tal severidad, casi extinguieron una de las 12 tribus de Israel. La unidad de la nación estaba en ruinas. Sin embargo, el arrepentimiento no se acompaña de una confesión directa del pecado, ni hay un regreso profundo a la alianza con Dios. El pueblo busca soluciones rápidas para corregir la tragedia que ayudaron a construir. Hay un lamento, sí, pero más por el dolor de la pérdida que por la rebelión que la causó. Es el tipo de arrepentimiento que se entristece por las consecuencias, pero aún duda en cambiar la causa. En busca de una reparación, los israelitas deciden encontrar esposas para los hombres remanentes de Benjamín, que habían sido jurados a la destrucción total. Para ello, elaboran planes repletos de engaño y violencia. Primero, atacan a Yabes Gilead por no haber participado en la Asamblea Nacional y secuestran a sus vírgenes. Luego, alientan a los benjamitas a raptar mujeres en la fiesta del Señor en Silo. Estas acciones, descritas en los versículos 18 a 23, revelan un pueblo más empeñado en remendar los efectos de la tragedia que en confrontar el corazón de la desobediencia. La cura que buscan es superficial, un paliativo para un problema más profundo. El pueblo de Israel demuestra un patrón conocido a lo largo del libro de Jueces. Actúa emocionalmente sin buscar una verdadera transformación. Incluso ante lágrimas y actos de reconciliación, no hay evidencia de una restauración espiritual verdadera. La alianza se olvida en la práctica, aunque se celebre en el lenguaje. El ciclo de pecado y reacción continúa. El corazón colectivo de la nación aún carecía de arrepentimiento auténtico, aquel que genera un cambio de dirección y no solo remordimiento por los resultados. Esta etapa de la historia de Israel nos invita a reflexionar sobre la diferencia entre dolor y transformación. No todo llanto es señal de arrepentimiento, no todo gesto de reparación es fruto de fe. Hay un abismo entre lamentar las consecuencias del pecado y quebrantarse ante la santidad de Dios. El pueblo lloró por Benjamín, pero no lloró por haber abandonado los caminos del Señor. La verdadera redención solo ocurre cuando el arrepentimiento alcanza el centro del corazón, generando una conversión que transforma no solo las acciones, sino la motivación interior que las alimenta. En un esfuerzo desesperado por preservar la existencia de la tribu de Benjamín, el pueblo de Israel recurre a un plan que, a primera vista, parece contradictorio. Masacran a Jabes Gilead por no haberse unido a la guerra contra Benjamín y a continuación perdonan solamente a las vírgenes para que las den como esposas a los sobrevivientes de la tribu. Jueces capítulo 21 versículo 12 dice que encontraron entre los habitantes de Jabes Gilead 400 jóvenes vírgenes que no se habían acostado con varón alguno y las trajeron al campamento en Silo. Lo que debía ser una reparación toma la forma de más violencia, más pérdida y más improvisación, revelando la dificultad del pueblo para lidiar con la gracia y la justicia al mismo tiempo. Estas mujeres, sacadas a la fuerza de sus familias, se convierten en el vínculo de continuidad para una tribu al borde de la extinción. La ironía es que la supervivencia de Benjamín, marcada por tanto pecado, idolatría y rebelión, ahora depende del dolor de otro grupo. Pero hay algo que comienza a emerger aquí. Incluso en las acciones confusas y moralmente cuestionables del pueblo, Dios preserva una semilla.
Las vírgenes de Jabes Gilead, sin haber hecho nada para estar en esa situación, son utilizadas por Dios como instrumento de continuidad de una de las tribus de Israel. La gracia divina, aunque no aprueba los medios, actúa soberanamente en medio del caos. Más adelante, cuando el número de mujeres no es suficiente, se elabora otro plan: permitir que los benjaminitas secuestraran vírgenes durante una fiesta del Señor en Silo. Esta segunda medida, registrada en Jueces, capítulo 21, versículo 23, nuevamente expone a un pueblo dispuesto a mantener la apariencia de justicia sin enfrentar las raíces del desorden. La fiesta del Señor, que debería ser un tiempo de consagración y adoración, se transforma en un escenario de secuestro y manipulación religiosa. Es uno de los ejemplos más tristes de cómo la religiosidad puede ser utilizada para encubrir desobediencia y desesperación. Sin embargo, incluso con todos esos errores, la tribu de Benjamín no desaparece. Con el tiempo se restablece y, siglos después, será de la descendencia benjaminita de donde surgirá el rey Saúl, el primer monarca de Israel, y también el apóstol Pablo, figura central del Nuevo Testamento. Esto muestra que Dios, en su soberanía, es capaz de transformar cenizas en historia redentora. Aunque los caminos de los hombres sean tortuosos, el plan divino permanece firme. La continuidad de Benjamín, por más improbable que parezca, revela a un Dios que no desiste de su pueblo, incluso cuando éste ya ha desistido de sí mismo. Las mujeres de Jabes Gilead, silenciosas en la narrativa, se convierten en piezas fundamentales en un capítulo de restauración. Nos recuerdan que muchas veces los instrumentos de Dios son los improbables, los invisibles, los silenciosos. Donde el pueblo veía solamente un problema a resolver, Dios veía una oportunidad para la reconstrucción. Y donde había solamente dolor y vergüenza, Él plantaba una semilla de futuro. La historia de la continuidad de Benjamín es la prueba de que la gracia de Dios no es lógica ni predecible, pero siempre presente, incluso cuando no parece. A medida que el libro de Jueces se acerca a su fin, lo que más se destaca no es solo el desorden moral o la idolatría institucionalizada, sino el profundo silencio de Dios en medio del caos. Durante las últimas narrativas, Dios no se manifiesta a través de profetas, ni envía jueces como respuesta inmediata. La ausencia de su voz se vuelve clamorosa. Y quizás, más perturbador aún, es darse cuenta de que el pueblo también ya no parece buscar la dirección divina con el mismo fervor. En Jueces, capítulo 21, versículo 25, leemos: En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que le parecía recto a sus propios ojos. Es un diagnóstico profundo de un pueblo que dejó de escuchar, y con el tiempo también dejó de preguntar. Este silencio divino no es señal de abandono, sino consecuencia natural del desprecio continuo a su voz. A lo largo de todo el libro, Dios habló a través de jueces, ángeles, señales y liberaciones, pero el pueblo una y otra vez eligió ignorar o moldear esas manifestaciones según su conveniencia. Ahora, sin voz profética y sin líderes con autoridad espiritual, Israel camina como un cuerpo sin dirección. El grito humano continúa, un clamor por soluciones, por alivio, por restauración, pero rara vez se ve un corazón verdaderamente quebrantado ante el Señor. El ruido de la religiosidad ha sustituido el sonido de la rendición. Hay momentos en la historia espiritual de un pueblo o de un individuo en que el silencio de Dios se convierte en una herramienta pedagógica. No porque Él se haya alejado, sino porque el corazón ya no está sintonizado para oír. Y cuando todos viven según lo que parece correcto a sus propios ojos, la verdad objetiva de Dios se convierte en algo secundario. El problema no es solo moral, es epistemológico.
El pueblo ya no sabe discernir qué es correcto. La conciencia ha sido cauterizada por la repetición del pecado y la normalización de la desobediencia. La espiritualidad se ha vuelto algo subjetivo, moldeable, centrado en el yo en lugar del yo soy. Este silencio invita a la introspección. Es un tipo de juicio, no con plagas o exilios, sino con la retirada de la orientación clara. Cuando la presencia de Dios no es buscada con sinceridad y la palabra es negligenciada, el resultado es confusión, dolor y aislamiento espiritual. El pueblo continuaba celebrando festividades, ofreciendo sacrificios, manteniendo la apariencia de una religión viva, pero por dentro todo estaba seco. Era una generación huérfana de voz profética, de dirección, de sentido de alianza. El vacío dejado por este silencio resonaba en los corazones, aunque muchos no lo percibiesen. Y aún en este sombrío escenario hay una chispa de esperanza, el hecho de que el pueblo aún sentía falta. El grito, aunque confuso, todavía existía. El dolor, aunque causado por elecciones equivocadas, aún molestaba. El silencio de Dios no es el fin de la historia, es el preludio de algo nuevo. La ausencia de jueces y reyes prepara el terreno para el anhelo de un líder verdadero, justo y estable. A partir de este punto, el corazón de Israel comenzará a desear no solo liberación, sino gobierno. Y ese deseo, aunque aún imperfecto, abrirá camino para una nueva etapa en la historia del pueblo de Dios. Esta frase, repetida ao longo do livro e enfatizada no encerramento, é o resumo perfeito da crise espiritual de Israel. Viver segundo o que parece certo aos próprios olhos é o ápice do relativismo moral. Em vez de um povo guiado pela Torá, pelo pacto com o Senhor e por princípios eternos, vemos uma nação moldada por sentimentos, instintos e decisões momentâneas. O problema não era apenas a falta de um rei humano, mas a rejeição do reinado divino. Jueces, capítulo 21, versículo 25, es la última frase del libro, y no sirve solo como un simple cierre, sino como una acusación profunda. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía recto a sus propios ojos. Este tipo de autonomía espiritual no es libertad, sino esclavitud disfrazada. Cuando el hombre se convierte en su propio patrón de justicia, la decadencia es inevitable. La historia de Israel en ese periodo muestra cómo el abandono de la verdad conduce al colapso de las estructuras sociales, familiares y espirituales. No había más referencia externa. Todo se basaba en percepciones personales, y eso hacía imposible cualquier tipo de unidad real. La fe se fragmentó, la moral fue relativizada, y la justicia se convirtió en venganza disfrazada de celo. Lo que más impresiona es que, incluso con este colapso, el pueblo aún mantenía prácticas religiosas. Los altares continuaban siendo levantados, los sacrificios realizados, las fiestas celebradas, pero sin una centralidad en Dios, todo eso se convertía en ritual vacío. Era una espiritualidad desconectada de la sumisión, y esta es una de las grandes advertencias del libro. No basta con practicar actos religiosos, es necesario vivir bajo la autoridad del rey. Cuando cada uno hace lo que quiere, la adoración pierde su sentido y se transforma en un reflejo de la cultura alrededor, y no de la gloria de Dios. Este espíritu de independencia espiritual sigue siendo uno de los mayores desafíos de la fe contemporánea. ¿Cuántos hoy viven como si fueran sus propios señores? ¿Cuántos moldean su fe según sus deseos y percepciones, ignorando lo que Dios ya reveló en su palabra? Jueces nos recuerda que un pueblo sin dirección no solo se pierde, sino que se autodestruye. La falta de gobierno no crea libertad, crea caos, y donde no hay referencia divina, reina la confusión moral y espiritual. Aún así, el propio fin del libro apunta hacia la necesidad de lo que aún está por venir.
La frase «no había rey» es casi una introducción a lo que se convertirá en el clamor del pueblo en Samuel. Queremos un rey sobre nosotros. Este deseo, aunque inicialmente mal motivado, lleva en sí el reconocimiento de que el hombre no puede ser su propio señor. Y esta búsqueda por el gobierno justo acabará llevándonos a la promesa de un rey mayor, no solo humano, sino divino, que gobernará no con espada, sino con justicia y verdad. La oscuridad que marca el final del libro de Jueces no es un punto final, es una preparación para la aurora. Los últimos capítulos sirven como puente entre el tiempo del desorden y la llegada de la monarquía, primero con Saúl, luego con David y finalmente con el anuncio de un reino eterno. El caos del período de los jueces crea en el corazón del pueblo un anhelo profundo por liderazgo, justicia y estabilidad. Ellos desean un rey. Y aunque los primeros pasos en esa dirección sean tortuosos, es en ese clamor donde empieza a asomarse la esperanza de algo más grande. En 2 Samuel, capítulo 7, versículo 12, Dios promete a David: estableceré el trono de su reino para siempre. Esta promesa no solo apunta a Salomón, sino que se cumple plenamente en Jesucristo, el Rey eterno. El contraste entre los jueces y el Mesías es desgarrador. Mientras los jueces eran temporales, frágiles y reactivos, el Rey prometido sería eterno, justo y lleno de gracia y verdad. Jueces revela cuánto el pueblo necesitaba redención, no solo de enemigos externos, sino de sus propios corazones. Cada libertador imperfecto del libro apunta a la necesidad de un redentor perfecto. Sansón tenía fuerza, pero le faltaba dominio propio. Gedeón tuvo fe, pero luchó con dudas. Jefté liberó, pero hirió. Todos ellos fueron sombras de un libertador mayor que vendría para salvar con poder, pero también con santidad. El Evangelio de Mateo comienza con la genealogía de Jesús, y allí encontramos nombres que nos conectan directamente a los tiempos de jueces. Rahab, la prostituta de Jericó; Booz, que aparece en Ruth, libro que ocurre en el mismo periodo de Jueces; e incluso David, descendiente directo de Judá, tribu que falló en completar la conquista, pero de la cual vendría el rey. Esto muestra que Dios, incluso en medio del pecado del pueblo, nunca dejó de conducir la historia hacia la redención. Él usaba incluso los escombros de la desobediencia para edificar los fundamentos de la salvación. El mensaje de Jueces, aunque envuelto en tinieblas, es uno de los más esperanzadores de las Escrituras. Incluso en el peor escenario posible, Dios no desiste de cumplir sus planes. Él no es un Dios que abandona, sino que reconstruye. La ausencia de rey se convierte en el escenario para la llegada del Rey de Reyes. La confusión moral se convierte en el contraste necesario para resaltar la belleza de la justicia divina. El silencio de Dios prepara el camino para la palabra viva, que se hizo carne y habitó entre nosotros. Jueces termina sin resolución, pero no sin dirección. Él señala hacia adelante, hacia algo mayor, mejor, eterno. Es el grito de una generación que intentó vivir sin Dios y descubrió que eso lleva solo a la ruina. Pero también es la preparación del corazón humano para aceptar que, sin el Rey, no hay paz, y que solo cuando Cristo reina es que la verdadera liberación sucede. De los escombros de la rebelión nace el clamor por redención, y ese clamor será respondido no con otro juez, sino con el Cordero que también es el león de la tribu de Judá. ¿Cuántas veces ya has visto al mundo repetir los mismos errores de Israel? Deja tu comentario, comparte este video con quien necesita despertar para el tiempo en que estamos viviendo y suscríbete al canal para seguir viendo la Biblia con ojos que no se satisfacen con lo superficial. Tu mirada experta falta en esta conversación.